Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Una de las más grandes e interesantes interrogantes en la vida del maestro Qui-Gon Jinn es por qué no formó parte del Consejo Jedi cuando claramente era uno de los Jedi más preparados de su tiempo. Claro, la amenaza fantasma nos muestra parte de lo confrontativo que era Qui-Gon Jinn ante el Consejo, quien decidiría tener su propio criterio no importándole lo que pensara el Consejo Jedi sobre que Anakin Skywalker debía ser entrenado o no por ser el elegido de la fuerza. Pero hay una escena en el episodio 1 que es clave cuando Obi-Wan, su Padawan, le dice a Qui-Gon Jinn que no retara el juicio del Consejo de nuevo, y Kenobi, como el Padawan inexperto que era, le reprocha específicamente a su maestro que si hubiera seguido el código Jedi, él estaría sentado en el Consejo. Algo que en medio de aquel atardecer de Coruscant, Qui-Gon le responde a su Padawan que aún tenía mucho que aprender, como si estar en el Consejo no fuera importante para él. Pero ¿qué tal si les dijera, Masters, que por increíble que parezca, Qui-Gon Jinn, un tiempo antes de los sucesos del episodio 1, deseaba abiertamente formar parte del Consejo Jedi? Pero esto causaba una cierta complicación hacia su Padawan Obi-Wan Kenobi, con el cual tenía el fiel compromiso de entrenarlo hasta convertirlo en caballero. Pues esta interesante revelación justamente viene de un extracto que acaba de publicar recientemente el sitio oficial de Star Wars, proveniente de la nueva novela Maestro y Aprendiz, escrita por Claudia Gray, que se estrena hasta el mes de abril. Un libro que mostrará la inexplorada relación que tuvieron Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi mucho antes de la muerte del maestro en la amenaza fantasma. En él justamente se nos explica mucho de lo que pensaba Qui-Gon acerca de su aprendiz, pero también se nos mostrarían muchos de los pensamientos del maestro Jedi cuando el mismísimo Consejo Jedi lo mandó a llamar tras una misión reciente para hacerle un sorprendente ofrecimiento, a lo cual el revelador fragmento del libro dice lo siguiente. Como siempre, después de una misión, Qui-Gon había sido convocado a la cámara del Consejo Jedi para entregar su reporte. Era de noche, más tarde de lo que generalmente se reunía el Consejo, al menos para asuntos ordinarios, y la oscuridad alrededor de ellos estaba iluminada solo por el ciclón de tráfico de Coruscant y las luces de las naves. Aquí en la habitación un sentimiento de serenidad prevalecía. Qui-Gon saboreó el contraste. La maestra Vilava se reclinó hacia el frente, estudiando su datapad con el ceño fruncido. Me preocupa este malentendido entre tu Padawan y tú. No es la primera vez que reportas este tipo de dificultades. Qui-Gon asintió levemente con la cabeza. También me preocupa. Obi-Wan es poderoso en la fuerza y está ansioso de cumplir sus deberes. La falla debe ser mía. Fundamentalmente, me temo que hacemos mala pareja. No he podido adaptar mis métodos de enseñanza a sus necesidades, a pesar de realizar mi mejor esfuerzo. Yoda movió su cabeza. Adaptarse debe él. La cooperación aprendida no es a través del esfuerzo individual. Solo juntos progresar podrán. Aceptar esa propuesta, por muy sensata que fuera, significaría atribuir algo de culpa en Obi-Wan, algo que Qui-Gon prefería no hacer. Simplemente permaneció callado. El Consejo Jedi tenía el hábito de creer que el silencio significaba estar de acuerdo. Qui-Gon había encontrado este hábito muy útil de vez en cuando. Sin embargo, esperaba que el Consejo le preguntara en algún punto si quería resignar a Obi-Wan con otro maestro. Sabía incluso antes de que comenzara la junta que podían preguntarle hoy mismo, pero aún no sabía exactamente su respuesta. El suspenso era peor de lo que había anticipado, tal vez porque no sabía lo que quería responder, o porque el silencio en el cuarto había durado un sospechosamente largo periodo de tiempo. Qui-Gon enfocó su atención en los maestros que lo rodeaban. Estaban intercambiando miradas de anticipación. Se puso firme. ¿Tienen otra misión para nosotros? Tal vez pretendían darles otra oportunidad antes de tomar una decisión acerca de la reasignación. Sí, otra tarea para ustedes tenemos. Las orejas de Yoda se movieron hacia abajo, con señales de profunda intención. Considerarlo cuidadosamente debes. Mace Windu se enderezó y juntó sus manos en señal de respeto. Tal vez no sabes que el maestro Dapatian planea retirarse del consejo el mes próximo.
Qui-Gon miró a Polydapatian, un maestro de gran renombre, tanto que Qui-Gon no había notado en años recientes su avanzada edad. Es una gran pérdida para nosotros, pero también esperamos que sea una ganancia para nosotros, replicó Mace. Qui-Gon Jinn, te ofrecemos formalmente un asiento en el Consejo Jedi. ¿Había escuchado mal? No lo había hecho. Qui-Gon miró lentamente a su alrededor, mirando las expresiones de cada miembro del consejo. Algunos parecerían divertidos, otros satisfechos. Unos cuantos, incluido Yoda, parecían tristes. Pero todos mostraban seriedad. Debo admitirlo, me han sorprendido, dijo finalmente Qui-Gon. Lo imagino, dijo secamente Mace. Hace algunos años nos hubiera sorprendido creer que llegaríamos a considerar esto, pero en este tiempo hemos cambiado, hemos crecido, lo que significa que las posibilidades también han cambiado. Qui-Gon se tomó un instante para recomponerse. Sin aviso alguno, uno de los puntos de inflexión en su vida había llegado. Todo lo que dijera e hiciera en los próximos días sería de grandes consecuencias. Han discutido con mis métodos casi tan a menudo como lo han dejado de hacer. O tal vez dirían que yo he discutido con sus métodos. La verdad, eso es, dijo Yoda. Depa Billaba le echó una mirada a Yoda que Qui-Gon no pudo interpretar. También es cierto que el Consejo Jedi necesita más puntos de vista. ¿Tenía sentido lo que decía el consejo? Qui-Gon esperó que ninguno de ellos continuara ese pensamiento. Mace asintió. Sí, Qui-Gon, hemos estado constantemente en desacuerdo. Hemos incluso topado cabezas. Pero siempre has actuado con respeto hacia la autoridad del consejo, sin dejar de lado tus convicciones internas. Esto demuestra un gran don para... ¿La diplomacia?, preguntó Qui-Gon. Mace contestó. Iba a decir el balance. Era una cuerda floja en la que caminar, una en la que Qui-Gon había tambaleado en varias ocasiones. Pero esas ocasiones se habían vuelto más infrecuentes con el paso de los años. Había aprendido cómo lidiar con el consejo suficientemente bien. Ahora parecía que el consejo estaba listo para escucharlo a él. Qui-Gon jamás imaginó sentarse en el consejo Jedi, no desde que era un Padawan. Dooku había bromeado alguna vez cuando hablaron sobre el consejo. Tienes una mente independiente, mi Padawan, había dicho. El consejo no siempre responde bien a ello. Y dado el número de veces que Qui-Gon había entrado en conflicto con el consejo, desde sus primeros días como caballero Jedi hasta hacía 6 semanas, siempre había asumido que nunca ascendería hasta la cumbre de la orden. Pero ahora era posible, pasaría. Sería capaz de influenciar las decisiones del consejo. Tal vez podría lograr los cambios que deseaba. Era la oportunidad más grande de su vida. Ustedes me honran, dijo Qui-Gon. Solicito un poco de tiempo para meditar esta oferta antes de aceptar. Por supuesto que tomaría lugar en el consejo, pero al hacerlo necesitaba reflexionar sobre cómo esto lo cambiaría y la inmensidad del rol que asumiría. Muy sabio, dijo Depa. La mayoría de los que han sido invitados por el consejo han hecho lo mismo, incluyéndome a mí. Si alguien no lo hiciera, bueno, creo que tal vez no sabría en lo que se mete. La risa se desbordó en la habitación. La máscara de respiración de Polydapatian burbujeó con entusiasmo. La sonrisa de Depa Billaba era contagiosa y Qui-Gon se dio cuenta que le estaba sonriendo de vuelta. Aunque el consejo nunca había sido hostil con él, esta era la primera vez que tenía un sentimiento de camaradería, de amistad de iguales. Parecería que Ted y los Hots eran problemas de un lejano pasado. El futuro brillaba tanto que amenazaba con opacar al presente. Calma, se dijo. No se te debe subir a la cabeza ni siquiera una invitación al Consejo Jedi. Considerarlo cuidadosamente debes, dijo Yoda, el único miembro del consejo que continuaba totalmente serio. Una respuesta apresurada no debes dar. Por supuesto, dijo Qui-Gon.
¿no acababa de indicar que pretendía hacer justo eso? Antes de que pudiera pensar más en ello, Mace dijo: en cierta forma, esta invitación llega en un momento oportuno. Este cambio podría potencialmente resolver otros problemas. Entonces Qui-Gon se dio cuenta. Si tomaba lugar en el consejo, entonces Obi-Wan sería transferido a otro maestro. No estaba prohibido que un Jedi del consejo tuviera un aprendiz Padawan. Uno de los compañeros de Qui-Gon en la guardería se había convertido en el Padawan del maestro Dapatian hacía varios años. Se hacían excepciones también durante tiempos de crisis, cuando todos debían tomar responsabilidades adicionales. Pero esas excepciones eran raras. Servir en el consejo requería mucho tiempo, concentración y compromiso. Balancear ese compromiso con la sagrada tarea de entrenar un Padawan, bueno, sería una situación difícil, potencialmente injusta tanto para el maestro como para el estudiante. Solo aquellos que habían servido en el consejo durante mucho tiempo y se habían acomodado a sus demandas se dignaban pensar en tal situación. Entiendo lo que dicen, dijo Qui-Gon. Tal vez sea para bien, pero debo meditar en ello. Por supuesto, dijo Depa afectuosamente. Yoda sintió apretando su bastón sin decir palabra. Mace Windu se levantó de su sillón y puso su mano en el hombro de Qui-Gon. Por supuesto, mantendremos esta invitación de manera privada hasta que hayas elegido unirte a nosotros. En este momento, la única persona fuera de este cuarto en saberlo es el canciller Kag. Pero si necesitas discutirlo con el Padawan Kenobi o algún otro amigo, estás en libertad de hacerlo siempre y cuando prometan ser discretos. ¿Entendido? Qui-Gon abandonó la cámara del consejo en un extraño estado mental. No podía decir que fuera aturdimiento, porque en cierta forma era algo totalmente opuesto. Cada detalle de su alrededor lo impactaba vívidamente, ya fueran los coloridos patrones del mármol bajo sus pies o la franja escarlata en la túnica de algún joven caballero Jedi. Era como si la invitación a unirse al consejo le hubiera dado nuevos ojos, una nueva forma de ver el mundo, una en la que sin duda alguna pasaría el resto de su vida aprendiendo a entender. El consejo, se dijo a sí mismo, por la fuerza, el consejo. Tal vez otro Jedi hubiera sucumbido al júbilo o incluso a la tentación del orgullo, pero Qui-Gon estaba hecho de materia más dura. Además, no podía sentirse completamente feliz cuando consideraba la situación de Obi-Wan. Había comenzado a creer que no eran una buena pareja como maestro y estudiante. La razón principal por la que Qui-Gon no había solicitado una transferencia anteriormente era porque sabía que Obi-Wan se sentiría herido y se echaría la culpa a sí mismo. La invitación del consejo haría que la transferencia tuviera menos carga personal, que fuera más bien práctica. Obi-Wan sería asignado a algún maestro que le pudiera servir mejor. Entonces, ¿por qué la idea llenaba a Qui-Gon con un profundo sentimiento de pérdida? Es así, Masters, como este interesante fragmento nos muestra muchas sorpresas sobre la vida de los Jedi y de Qui-Gon y Obi-Wan antes del episodio 1. Ya que, como podemos ver, Qui-Gon no se sentía a gusto y estaba un tanto conflictuado con tener a Kenobi como su aprendiz, mostrándonos claramente que esa unión y confianza que vimos entre los dos en la amenaza fantasma aún no se daba. Pero lo más importante de esto es que originalmente a Qui-Gon Jinn le motivaba a formar parte del Consejo Jedi porque así podría ayudar a la orden que tanto amaba a seguir un mejor camino, algo que enderezara las formas de los Jedi con las cuales no estaba de acuerdo y que incluso son evidentes cuando el propio Jinn recuerda las enseñanzas de su maestro Dooku sobre pensar por sí mismo. Qui-Gon estaría motivado, pero también lo meditaría y bajo ese contexto se dará la novela de maestro y aprendiz del nuevo canon, donde Qui-Gon sabía que si tomaba ese asiento en el consejo, dejaría a Obi-Wan Kenobi sin maestro, algo que parcialmente quería hacer, pero también sentía esa especie de compromiso hacia con su pupilo. Así que Qui-Gon Jinn estuvo muy cerca de tomar el asiento en el consejo que el maestro Poli Dapatia estaba a punto de dejar. Sin embargo, algo sucedería.
ya que como nos dijo Obi-Wan Kenobi en la amenaza fantasma, si Qui-Gon hubiera seguido el estricto código Jedi, entonces el asiento en el consejo hubiera sido suyo y Kenobi hubiera tenido un maestro distinto. Esto claro, se terminará de resolver cuando se publique la novela de Jin y Kenobi, pero al menos ya nos deja entrever el contexto en la que se dará, y sobre todo que fue en parte Obi-Wan e incluso sus deseos de permanecer como su maestro al sentir un vacío, a pesar de que por momentos lo dudaba, lo que hizo que a final de cuentas Qui-Gon Jinn tampoco formara parte del consejo, algo que sin duda cambiaría el destino de la Orden Jedi de gran manera, porque nunca Qui-Gon Jinn podría influir desde dentro del consejo Jedi de una manera mucho más abierta para así cambiar esas formas que él creía que estaban mal dentro de la Orden. Pero si también te interesa esa historia similar a esta sobre el maestro de Qui-Gon, el Conde Dooku, cuando recordó sus años como un Jedi y sintió algo de nostalgia por la muerte de su ex aprendiz, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.